Bienvenidos a esta edición de Tu Lugar, en esta semana especial en Montecarlo, donde se celebran sus 106 años de historia desde esta fecha que se ha tomado como referencia según los datos históricos. Y nosotros queremos presentarles a continuación un material que se está trabajando en el canal 55 Plus con el objetivo de recabar testimonios, datos históricos para ir armando, en este caso, documentales, producción propia de Montecarlo sobre la historia de la localidad. Y en el programa de hoy vamos a compartir fragmentos históricos de personas que fueron entrevistadas y que después van a aparecer también en este documental. En esta semana especial por el aniversario de Montecarlo queremos recorrer también la historia de esta localidad a través de testimonios de personas que han vivido en diferentes puntos y muchos lugares que han cambiado mucho geográficamente a lo que se conoce hoy. En este primer bloque vamos a compartir la entrevista con Jorge Papi Isasi, Clelia Dútil y Olga Ranger sobre la historia, en este caso del barrio Oleaginosa. Este barrio que no se lo nombra en la actualidad y queremos conocer su historia. Estas son las entrevistas. Oleaginosa era una fábrica de pasta, de papel, así como tiene Hipocampo allá. Y bueno, o sea que Hipocampo él se fue allá, el dueño que era ahí se cambió allá. Y Oleaginosa terminó. Todo dice que quemaron para cobrar seguro y qué sé yo. Y bueno, y yo había comprado en la esquina, justo en la entrada de Oleaginosa, acá en 17 de noviembre, ahí compré un pedazo de un sitio de Liti. Y hice una casita, me hizo Silvio Villanueva, todavía el papá de Villita, hicimos la casa y qué sé yo. A cambio echaron a donde que la báscula y me dieron el techo. Y yo hice mi casa y ahí viví 12 años. Hasta que después, bueno, se terminó la relación y vine. Y ahí le conocí a ella y mantuvimos relación y gracias a que me aceptó los parientes y ahí me casé con ella. Y yo allá me fui a los 20 años, o sea que me acuerdo bien porque mi viejo me dijo, ¿qué te vas ahí, sos tan joven? Y viste, pues no quería saber nada. Enamorado. Y ya había venido de Posada porque me fui para jugar fútbol con Huracán de Posada. Y viste, vos te vas y te agrandás querés como acá, bueno, capo. Y allá yo me fui y quería otra cosa. Y al final después mandé pata, vine por acá. Y ahí, bueno, me fui ahí y ahí duré a los 32 años me casé con ella. O sea que estaba de los 20, estaba 12 años con ella. Y ahí vine, me casé, gracias a ella me aceptó y bueno, tengo una familia que hoy me siento orgulloso de eso. El barrio Oleaginosa ahí quedaron ya muy pocas cosas, muy poca gente, porque la gente ya se fueron, terminaron los trabajos y ya se habían retirado. Quedó Dútil y bueno, había poco ya. Y bueno, después aparte de eso, vino Soto, vivía ahí en una de las casas. Y bueno, después siguió Dútil, quedó trabajando Dútil. Hay uno que todavía vive, Piliqui ahí que vive. Y bueno, nosotros era capo. Él vino, no sé dónde vino y quedó ahí. Y bueno, y hasta hoy existe, ¿eh? Que fue, por ejemplo, un lugar de trabajo para muchas personas. Que no sé, no me acuerdo todo, vamos a decir el nombre de la gente, pero muchas personas conocidas que estuvieron trabajando ahí, aparte de mis padres. Era mucha gente, hasta que se terminó la fábrica y después vino esta fábrica que es de lámina es que se hace ahora, sí. Mis padres estaban en Caraguataí, en Panteño él trabajaba, y cuando yo tenía 2 años, él vino a trabajar acá en la fábrica de Tung, Oleaginosa, que desde los 2 años yo estuve ahí hasta que él se jubiló, que eso hace
no sé cuántos años ya. Y de ahí pasamos a vivir ahí en el otro barrio, el mismo barrio, pero sobre la calle cuando terminó todo lo de la fábrica. Entonces cada uno compró un terreno y se fue a vivir cada uno en su barrio. Le decían Villa Oleaginosa mismo, le decían. Sí, éramos muchos vecinos, por lo menos 40 personas porque se hacía 2 turnos de trabajo en esa fábrica. El TUM, por ejemplo, que recibían el TUM y hasta el aceite de TUM, que dice que eso se hace una cera, no sé qué dice que se ocupaba para eso, el aceite de TUM. Cera para piso, principalmente que se ocupaba. Y todos los recuerdos de gurizada y de la escuela, que también ahí me fui a la escuela primaria hasta 6º grado. En nuestra época había 6º grado nomás. Y eran épocas lindas, vamos a decir, muy lindo en el sentido de que era otra, ¿cómo le puedo explicar? Otra experiencia, no como lo de ahora. Era más, trataba de gurizada. Era muy distinto, pero era muy lindo. A finales del 66 comencé a trabajar como secretaria de Oleaginosa. Y ahí estuve 11 años. Yo era lucro cesante. A fin de mes cesaba y el primero entraba. Así, los 11 años. Nunca cobré vacaciones, nunca cobré aguinaldo, nada. No era inscripta. Y bueno, hasta que después nosotros teníamos el local acá y vinimos acá. Primero allá arriba estuvimos 8 años ahí. Y después vinimos, hicimos un local acá y nos trasladamos ahí. La Oleaginosa era la cooperativa Oleaginosa del Dorado, que más tarde se fusionó con la cooperativa del Dorado, la cooperativa agrícola del Dorado. Y ese yo pienso que fue un error, porque la cooperativa del Dorado tenía una fábrica de jugos de citrus en el puerto del Dorado. Y se fusionó todo eso. Y eso no sé qué pasó ahí, y si sacaron de más crédito o qué pasó, que se fundió toda esa cooperativa. Pero ahí ya mi papá no estaba en el consejo, había muerto mi papá, porque primero estaba también Rota Hermel, el padre Rota Hermel, y Erhard y unos cuantos, eran muchos. Había un Hipner, ese falleció después de un ataque de corazón, y no me acuerdo más quiénes eran los otros, pero esos eran la mayoría. Y se hacía el aceite de TUM. De acá había un señor que se llamaba Ernesto Martín, que era de Itacuruzú. Él tenía un camión, padre de ese chico allá atrás que tiene un taller con camión, padre de él. Y él tenía un camión y le puso después una cosa para poder cargar más rápido, ¿sí? Y él iba, y eso le puso ruedas para trasladarlo de un lugar a otro. Y él hacía todos los fletes de la zona. Muy buena persona, muchos años trabajó ahí. Era mucha producción que había. Y después de a poco se fueron muriendo muchas plantaciones porque le agarró una helada demasiado fuerte, y también ya se sustituía el aceite ese por otra cosa. Y como todas las cosas, como nosotros estábamos muy lejos
los fletes y todo eso encarecía ya en esa época. Después los malos gobiernos, todo influyó hasta que eso se terminó. La planta tenía una fruta y de esa fruta caía al suelo cuando estaba madura, negra, y eso se juntaba, se embolsaba, y si se juntaba muy húmedo, porque también había épocas de lluvia, entonces se ponía en planchada. Los colonos preparaban una planchada, un espacio libre, y ponían carpa o bolsa, y ahí encima desparramaban hasta que se secaba. Después eso se embolsaba en bolsa y se cosían las bolsas y se mandaba. Más tarde, después se empezaba a mandar a granel, cuando ese señor ya tenía su aparato para cargar todo a granel. Porque no era solamente acá en Montecarlo, era también en El Dorado, en Banda, en Esperanza, traían todo de todos lados, de allá de kilómetro 24 del Dorado, kilómetro 30, todos llevaban a esa fábrica porque era la única fábrica. Una vez tuvimos una helada muy fuerte que era como nieve, que en Irigoyen nevó y vino hasta acá la nevada. Eso era en el año 65 y nosotros nos íbamos a casar ese año y no pudimos porque se heló toda la cosecha. Ahí se sacaron muchas fotos con las flores del tún y la helada. Se veía todo blanco. La flor del tún era blanca, así grande, y en el centro tenía rayitas así todo alrededor, color naranja. Era muy linda, muy hermosa era esa flor. Y era rentable en esa época. Después se fueron más hacia la hierba y hacia la reforestación. Hacia la reforestación porque el gobierno daba subsidios. Venían a inspeccionar la plantación y todo eso. Sí, ahí vivían los Pretzel, Valdi Geiser tenía su casa y los padres de él, había muchos colonos ahí alrededor, los Knott, mucha gente. Los queremos invitar a compartir estos consejos publicitarios y volvemos enseguida en el próximo bloque. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague,
limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop. Te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said, even if the love was hurting, I'll be. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Y el desarrollo de las colonias ha sido muy importante para poder construir lo que es Montecarlo hoy, lo que es esta zona del centro. Desde que han llegado los pioneros y que también han trabajado las personas que ya estaban acá en la zona y en donde se produjo esta producción desde la chacra para abastecer al poblado, como así también a las ventas que se podían desarrollar en otros puntos de la localidad. La colonia Itacuruzú fue muy importante para Montecarlo. De hecho, hoy vemos lo que han sido las escuelas, las chacras, que no están tan habitadas como antes, pero las instituciones educativas siguen funcionando en su lugar, en su edificio. Vamos a compartir la historia de lo que ha sido la zona, la colonia Itacuruzú, a través de Helga Gotz, que nos cuenta lo siguiente. Gracias por hacerme esa entrevista, recordando viejos recuerdos, ¿no? Y quiero empezar por la escuela Itacuruzú, que se inauguró el 1 de octubre de 1935. Su primera directora era la señorita Hilda Pizarello. De ahí en más, por la escuela se formó a ser como una de la colonia Itacuruzú, como un centro cívico, porque estaba el almacén de don Alfredo Rexigel, que era de ramos generales, desde la aguja hasta el alambre de puga se podía comprar. Y él a su vez era como un prestador hacia los colonos, porque para llegar siempre al centro a retirar plata de la cooperativa, él adelantaba el dinero, después se volvía a restaurar esa plata, ¿no? Atendía al personal con provisiones, él tenía todas las provisiones que traían ya directamente del puerto, porque no había todavía nada de rutas. Recién más tarde se hizo la ruta de camino de tierra, después hoy ya es algo muy diferente, ¿no? Y el chofer que traía todo eso era Luis Kremer. Y entonces Abalduino Rexigel también tenía un negocio, pero él se hizo cargo como administrador del obraje Tarumá. Entonces él le entregó a Alfredo ese negocio y Alfredo estaba trabajando como un empleado de la cooperativa sucursal Guatambú. Él se hizo cargo de ese almacén y empezó a repuntar. Porque todo el personal que había en el obraje Tarumá se aprovistaban todo en lo de Alfredo Rexigel cada quincena y eran muchos personales. Y había después también bastantes ruidos, ¿no?, molestos con peleas y eso. Y se solicitó al orden a Gendarmería Nacional. Era en el año 1945, que ya se ponía un poco pesado, ¿no? Y había de todo. Estaba Arnoldo Rexigel con el bar, comedor, después puso pista de baile, había una cancha de fútbol, había cancha de bochas, así que había distracciones, había de toda clase dentro de todo. Hasta venía un circo, tan despoblado que era nuestra colonia, alejado de todo, pero la gente se ingeniaba que llegó un circo. Era muy
era algo monstruoso para nosotros, que éramos gurizadas, que al fin vimos un payaso y al fin todas esas cosas, ¿no? Bueno, era realmente un lindo recuerdo de que uno tiene de sus jóvenes años o de criaturas, ¿no? Había una carnicería también, cada viernes había suficiente carne para comprar y todo el mundo compraba también. Era la carnicería también de Balduino. Y después estaba el obraje Tarumá, que también venían también a aprovecharse con carne, salían cada quincenalmente, así que se carneaba por ahí 2 animales. En todo esto también se agregó la estafeta postal. Se hizo cargo Erwin Rexigel. Y en esa estafeta postal se hacía cartas comunes, se hacía remesas postales, que eran como giros, esa gente que salían de los montes, querían enviar plata a sus familiares o a alguien porque venían de lejos. Porque Tarumá quedaba lejísimo, de Itacuruzú todavía 25 kilómetros adentro. Entonces era lejísimo y hacían remesas postales que eran giros. Se hacía cartas simples, certificadas, expresos, telegramas y también impresos, que alguien quería mandar una revista, alguna cosa, también se mandaba, ¿no? Era muchísima la gente y mucho movimiento de timbres, que se compraban los timbres, era obligatorio comprar, dejaban un margen del correo, pero los timbres había que comprar cada vez y a rendir cuentas sobre eso, porque era plata del Estado. Entonces, también había en un momento que estaba frente a la escuela estaba Hulda y Alfonso Loce, que hacían las rapaduras con maníes y vendían también la melaza. Y una vez a la semana teníamos permiso del director cruzarnos los viernes a comprarnos rapadura. Si no, nunca ni debíamos pisar ahí. Eso sí que uno se extraña hoy día que hay poco, los chicos no obedecen, pero uno sabía, el director decía que no, y era un no, y se terminó, ¿no? Eso sí que era muy, muy importante. También llegaban 2 dentistas en la casa de Hugo Rexigel. Uno era el doctor Neumann y otro doctor dentista que no recuerdo más, que venía de Piraí. Venían una vez a la semana. Entonces toda la colonia esa semana estaban todos reunidos ahí. Y quiero hablar también del colectivo de la empresa Tito Franke. Antes era Cruce que empezó, pero en esa época Tito Franke era el colectivo. Y él era como un comunicador social. Él traía correspondencia, traía pan, traía provistas que necesitaba la gente, traía medicamentos. Era un hermoso transporte comunitario y lo traía con muchas ganas, con mucha amabilidad. Uno realmente estaba muy contento con esa formalidad, ¿no? Después había todavía un gran carpintero, Bonimar Loce, que él después se ausentó, se fue a vivir a Buenos Aires a buscar nuevos fondos y lo vendió para vender a un almacén y después se hizo un bar ahí también. Y después quiero hablar un poquito de la línea Piraí, donde yo me crié, donde se crió Guillermo Eicheler también y muchos. De esa línea Piraí era una línea muy especial. Ahí estaba don Germán Eicheler con 300 colmenas de abejas, que él producía tanta miel, muy riquísima miel. En ese tiempo había bosques todavía, y la flor de la naranja, la flor del tum. Él era de primerísima calidad. Y él se buscó, porque ya no podía vender más tanto que tenía acá, y encontró una conexión con Bungeborn. Era una gran empresa de Buenos Aires, una empresa extranjera, que le hizo la conexión, le hizo Jacobo Ranger y el señor Beurbach. Así que él, lo que le sobraba, él por latas de 20 kilos de miel, iban por barco hacia Buenos Aires. Eso iba muchísimo tiempo. Se quedaban de muy buena conexión económica con eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se enfermaron las naranjas y ahí vino el gran problema de las abejas. Había 5 colonos que hicieron
una compañía que compraron una pulverizadora grande y empezaron a pulverizar las naranjas con sulfanete. Era una sulfa que mataba ayudaba a la cancrosis, aunque se decía que no arreglaba la cancrosis, porque había un ingeniero, Ralph Schwartz, que trabajaba para el INTA, que llegó recientemente, había llegado, y dice, yo voy a combatir esa enfermedad, porque él venía de África y ahí se combatía esa enfermedad para la naranja. Pero lamentablemente este hombre se mató con el auto yendo a Posadas, camino de tierra, polvo, y se murió él con su compañero. Entonces ya quedó solamente pulverizando, y esa pulverización mató todas las abejas. Entonces el señor Hermann Eichler quedó bastante o totalmente arruinado económicamente. Tenía que volver a la asada, a trabajar con la hierba, y bueno, despacito iba adelantando otra vez, pero lamentablemente eso era un final triste, ¿no? Estaban también los 7 lagos de Stiller, lagos hermosos, que era una belleza de tantos camalotes, pájaros increíbles que aparecían, que necesitaban del agua. Y no se sabe por qué la heredera de ese predio de Stiller no permitió más que se siguiera visitando ese lugar. Aunque sea el señor Stiller, Pablo Stiller, estaba tan alegre y orgulloso de lo que él hizo con pico y pala armando los 7 lagos. Era increíble cómo él tenía imagen de hacer así una belleza, ¿no? Pero se terminó porque los herederos no permitieron más seguir eso. Entonces, seguimos con los aserraderos en el mismo predio de Lina Piraí, los aserraderos de los hermanos Goetz, un carpintero que era Ernesto Kuhn, un viñatero que tenía muchísimo, y hacía mucho vino, vendía mucho vino, el señor Jorge Wittmann padre, el aserradero de Walter Bob y el abuelo Bob con sus relojes artesanales. Una belleza, como este hombre no compró nada. Él era un artesano en fabricar todo él mismo, cada pieza que él necesitaba para el reloj. Como no había corriente y el aserradero tenía que seguir funcionando, él hizo un tajamar con el hijo y fabricó una rueda hidráulica fabricado por él mismo. Hizo funcionar eso para dar vida al aserradero, para tener suficiente corriente. Eso funcionó muchísimo, a las 1000 maravillas, hasta que apareció la corriente. Ahí la rueda también ya se quedó un poquito medio en decadencia y el viejo Bob ya tampoco no podía trabajar más tanto. Él llegó a muy alta edad, pero ya sus fuerzas ya dejaron también, ¿no? Y después empezó la despoblación por un lado. En 1964, en julio y agosto, era primavera. Brotó el tún, era un follaje entero cargado con fruta. Y el 3 de septiembre vino una helada tan fuerte que mató todo, quemó todo y nunca más, ya una vez que floreció, ya no vuelve a florecer. Entonces quedó sin cosecha el año 65, no había cosecha de atún. Entonces se presentó, familiares de Alto Itacurzú tenían familiares en Canadá, y ellos, claro, reclamando que les va mal y todo eso, decían, vengan acá a Canadá, hay trabajo para todos. De ahí se empezó, en el 66 se fueron los primeros. Hasta el 68 se fueron 7 familias. Y una familia volvió, Ernesto Bujinski, que él no soportó el frío por su problema de venas que tenía, no soportó el frío y volvió. Y estaba agradecido de volver, dice, este frío eterno de 3 meses, calor, y después 9 meses, frío y frío y frío. Él siempre estaba tan agradecido que él decidió a volver.
Y como en todos los programas de Tu Lugar, nos acompaña el equipo de mate de la Yerba Mate Pampa, una de las líneas premium que tiene la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, que así como la colonia también ha sido importante por el movimiento económico y de hecho que la cooperativa surge por una necesidad de los productores de Montecarlo y que es parte de la historia de esta localidad. Compartimos ahora unos consejos publicitarios. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más, todo para que tu chiquito brille de verdad. Ven uno a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Que Colorete te salva con mucho amor. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, puedes contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y muchos lugares en Montecarlo, como en los diferentes puntos de nuestra provincia y el país, fueron nombrados según puntos de referencia o lugares o empresas o patrones que habían en la zona, como es el caso por ejemplo de la Villa Ranger, un lugar muy conocido en la zona. Vamos a conocer los testimonios de Patrón Trinidad y Ricardo Meili de cómo era la Villa Ranger. Vinimos acá a Montecarlo, bajamos la cooperativa y por H o por B en la cooperativa no había lugar y vinimos los Ranger. Mamá vino a hablar con don Jacobo Ranger, ya falleció también, Claudio también ya falleció. Y bueno, le dice que venga. Y la villa abajo, la Villa Ranger o el barrio Ranger, la gente no quiere decir villa, no sé por qué, porque se siente más, no sé, menos capacidad, no sé por qué, pero es una villa donde se cría cualquiera estudia, cualquiera puede ser doctor, abogado, puede de todo, pero la gente es la villa, porque son de la villa, bueno. Vinimos y antes la Villa Ranger, porque había Villa Alta y Villa Baja, antes para que algunos todavía que viven a saber,
La villa arriba era frente a la gomería Franque. Ahora ya no es una gomería, creo que ya es se dedican a otra cosa. Ahí era la villa Franque, frente de la gomería Franque. Y ahí no está la gomería Franque, era todo yerbal. Todo yerbal. Ahí en el barrio Franque, ahí para entrar, era una barranca, no había. Más arriba de don Jacobo, ahí enfrente de don Jacobo Ranco tenía el negocio ahí era todo campo. Campo se iba a estar bonito. Y don Jacobo tenía un lugar muy grande ahí. La chela era de él, toda la parte de la Villa Franca, el secadero. Y del secadero iba ahí, entraba frente de la chela, se iba a estar bonito, hasta allá casi Enrique Rangel allá. Y bueno, entonces vinimos ahí, papá trabajó en el secadero, tareseaba. Papá tareseaba. Y yo era chico, 4 o 5 años. Bueno, yo más o menos eso me acuerdo. Después me acuerdo que vivíamos en la villa, vivíamos bien. Papá trabajaba bien. Era otra la vida que es ahora. Después yo me fui criando y a los 6 años, 6 años entré a la escuela. Entré a la escuela 254. Y me acuerdo de mi maestro. A la escuela 254 nosotros íbamos a pie. Todo picadito, porque ahí había, por ejemplo, ya que estamos hablando, ahí frente del barrio Franque estaba Don Amache, estaba Riesel ahí, y eso no había más casa. Y allá arriba Federico Guerin, que por ahí cruzaba la ruta 12 y salía en la avenida San Martín. Otra ruta no había, la ruta de la fábrica de té que sale por atrás de la Shell no había. Y bueno, yo entré en la escuela, el director mío era don Porta, la señora de Porta, la señora de Lassi, la señora de Jara y la señora de Graf. La señora de Graf vivía en nuestro barrio, vivía bien al lado del secadero así, pero ellos como eran gente más discapacitada, digamos, ellos tenían cajas distintas, ya no era como nuestra casa, ellos tenían luz eléctrica, piso, nosotros no. Y después está otro ahí, otro que trabaja en la usina ahí, el flaco alto, no me acuerdo el apellido, Stolmeyer. Ese también con la hermana se crió así al lado de nosotros ahí, en el mismo barrio. Sí, está don Emilio Bob, ahí, Engelbert, que era el maquinista ahí del secadero. Éramos todos conocidos ahí en el secadero. Pues yo entré a la escuela, hice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y después, pero siempre viviendo en la villa. Después salió una escuela ahí en frente de Janssen Hart, del lado de la avenida, del otro lado de la avenida. Y ahí la avenida de Uru, creo que así. Y ahí salió una escuela, ahí nos cambiamos nosotros entre unos cuantos, y ahí tuvimos 2 años. Bueno, después salí de la escuela ya. Yo tenía que ponerle 12, 13 años. Y ahí mi maestra en esa escuela fue la doctora Luisa, que ya falleció también, la doctora Luisa Neuberg. Y bueno, ahí vivíamos siempre en la Villa Rangel, pero vivíamos tranquilos, papá laburaba, ganaba plata, se cobraba. Por ejemplo, cobraba unos pesos y se ahorraba para la otra quincena, ¿viste? Pero hoy vos cobrás y no sabía qué mentirle primero. Y bueno, entonces nos criamos así en la Villa Rangel, hasta que la Orquesta Núñez, se formó la Orquesta Núñez. Bueno, la Orquesta Núñez ya estaba allá. Pues yo me crié despacito, al final ya tocaba guitarra y iba a actuar con ellos cuando tenía 13, 14 años por ahí. Ahí yo empecé a tocar la guitarra, pero yo empecé aprendiendo mirando por otro. Nunca me enseñó nadie, viste, la guitarra, nunca me dijo un profesor, no tuve ni un profesor, ¿viste? Y toqué con muchos músicos importantes después de todo, porque... Y bueno, ahí empecé con la Orquesta Núñez. Y me acuerdo todas las pistas que estaba ahí. Me acuerdo famoso pista Campamesa. Enfrente, pista Campamesa, está el Club Social. Después está el Cine Bander. Y después está el Hotel Central, que iba a estar La Paloma. Y atrás era el Campo de Deportes. Y atrás del Campo de Deportes era Villa Paz, que hasta ahora es Villa Paz, que es el ingeniero Paz, que era dueño. Bueno, viniendo para acá está el Licelote, la pista Licelote, el Jockey. Más para acá, mucho más atrás, está la pista Galeano, todavía yo era chiquito. Después estaba la pista de la Churrasquería del Rutero, donde se hacía baile.
Y había otro ahí, el Bar Paraíso. Ese atrás de la Celesta. Ahora creo que era un taller chapista. Y así me crié tocando música ahí, trabajando en el secadero. En Villa Rangel nosotros, en verdad, tenemos que reconocer, la familia Meili, no vivía precisamente en Villa Rangel, vivía en la Avenida Libertador, frente a ambas Villas Rangel, Villa Alta y Villa Baja. O sea, éramos el negocio del sector, del barrio ahí. Así que, pero evidentemente, habiéndome criado en esa zona, yo llegué ahí con 4 o 5 años, y estuve toda mi vida hasta que me casé. Así que vivimos siempre vinculados tanto a Villa Alta como a Villa Baja. En realidad tenían 2 características particulares. La Villa Alta era una villa más organizada, si se quiere. Era un desarrollo como si hubiesen sido pequeños lotes, sectores así. No estaba loteado ni nada, pero permitía de alguna manera que cada vecino tuviera una propiedad, una casa con un pequeño patio privado, ¿no? De alguna manera mucho más exclusivo. Y la Villa Baja era más bien un asentamiento así tipo, no colectivo, para nada un asentamiento colectivo, pero donde en torno a una canchita central, alrededor se instalaban habían muchas casas instaladas, y entonces todas convergían de algún modo hacia el centro de ese sector. Bueno, era una historia muy linda. Recordamos que en esos años, de alguna manera, Montecarlo tenía muy pocos barrios. Acá en la zona urbana, sacando Villa Falcón, era Rangel, Villa Cooperativa, Barrio Sarmiento y Barrio Retiro. Y era como así una suerte de enemistad entre unos y otros, porque era un folclore, me parece que nada más. Pero de cualquier manera era muy significativo. Todo estaba de alguna manera circunscripto al secadero de yerba mate. Recordamos que Jacobo Rangel tenía en ese espacio, casi frente a mi casa, el secadero de yerba mate. O sea, esa gente estaba ahí por la yerba, como lo que estaba en la cooperativa, en la villa cooperativa, por el secadero de yerba mate que tenía la cooperativa. Así que bueno, realmente era una época muy linda, mucha gente importante, mucha gente linda, mucha gente, quizás no quiero usar mal la palabra linda en cuanto a su trayectoria, en cuanto a su destino, era de Villa Rangel, ¿no? Muchísima gente amiga que uno recuerda, que bueno, surgen y nacen o se crían en ese sector. Toda la familia Cuba, que vos conociste y conocerás muchos de ellos todavía, Boní, el que fue intendente municipal, era de Villa Rangel, hija de doña Modesta Cuba, nuestra partera, curandera del barrio Villa Rangel Alta. Y abajo, en Villa Baja, cordialmente conocido Lorito Cuarto, Ocampo, Ruiz Díaz, había tantos otros apellidos interesantes que todavía hoy tienen su presencia en Montecarlo y bastante bien. Inclusive el Ranita Martínez es oriundo de la Villa Baja. Es decir, Ranita y sus hijos, es el papá de él, y después ellos ya son ahí, el futbolista que jugó en Paraguay, jugó en Bahía Blanca. Bueno, son toda esta gente que vivió en ese sector, en ese barrio, ¿no? Y mi papá tenía el boliche, el negocio. Era como todos los negocios en aquella época, un ramo general. Ahí venían a comprar la mercadería, ahí venían a llevar la carne, ahí venían hasta llevar la alpargata y alguna ropita también. Y abastecía de alguna manera. Era eso,
y de lo de Jacobo Rangel, que él también tenía un ramo general, ¿no? La gente más vinculada al secadero sacaba mucha comida, mucha provista en Jacobo Rangel, porque claro, ahí venía en la liquidación del sueldo después, ¿no? Le sacaban lo que había gastado. Una particular para mí y emotiva, un emotivo recuerdo que tengo de la villa es que de alguna manera mi mamá era costurera, modista, lo que antes se llamaba cosía para afuera, sí, así se decía, ¿no? Cosía para afuera, porque todas las mujeres de alguna manera cosían, porque era parte, no se podía comprar todas las cosas tan así como hoy, que está todo elaborado. Mi mamá no solo cosía para nosotros, sino cosía para afuera. Entonces tenían la realidad de que, bueno, había mucha gente con niveles económicos bastante restringidos, ¿no? Muy escasos. Entonces mi mamá les ofrecía a muchas de esas personas con las que teníamos una relación inclusive de amistad, decía, bueno, vos me traes la tela, el hilo y el botón, los botones, y mi mamá le cosía ese guardapolvo, que era como un delantal grande, blanco como todos los delantales, pero que tenía la única tarea de alguna manera que era cubrir la vestimenta debajo, ¿no? Que el principio básico del guardapolvo en la República Argentina, desde Sarmiento en adelante, necesita que se unificaran las personas, que no haya ricos ni pobres, con guardapolvo todo era muy iguales. Entonces, esto hacía mi mamá. Mi mamá peleaba mucho, mi mamá y mi papá también, porque la gente fuera a la escuela, que se escolarizara, ¿no? Mi papá fue muchos años parte de la cooperadora de la Escuela 254. Los queremos invitar a compartir estos consejos publicitarios que nos acompañan durante todo el programa. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios.
¿Buscas información jurídica? Nuestro Digesto Jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y les mencionábamos acerca del equipo de mate, de la cooperativa que nos acompaña y el desarrollo importante que ha tenido esta empresa cooperativa para toda la zona, donde los productores primero encontraron una posibilidad comercial, donde estaban todos los productos que se necesitaban como mercado. Después, con las ventas de las producciones, y esto continúa en la actualidad con el desarrollo yerbatero de la mandioca y con el transcurso del tiempo también y cómo es la producción agrícola se van transformando según cómo está el mercado. Le nombrábamos Villa Ranger, que hacía referencia a una empresa, a un patrón, y también se creó la Villa Cooperativa, un lugar histórico de Montecarlo también, que el tiempo ha borrado lo que había en ese entonces en esa villa cooperativa. Pero hay testimonios. Vamos a compartir las entrevistas con Nena Mongelos y con Papi Sassi sobre cómo era la villa cooperativa. Yo me crié con mi abuela enfrente de la villa cooperativa, que donde está el sanatorio Dalman, eso era de mi abuela y ahí me crié. Ña María Marín fue mi abuela, mamá, papá. Ella crió sus nietos. Ella tenía bar, pensión, hospedaje. Venían la gente de Corrientes y paraban todo en la casa de ella. Porque en el tiempo de la cosecha de naranja, el packing trabajaba mucho. Entonces se traía la gente de Corrientes. Y venían y paraban en la casa de ella. Inclusive no alcanzaba la casa y dormían. Ella tenía un galpón grandísimo afuera, en el costado de la casa, donde ella hacía la fiesta de la Virgen. Cada año, 8 de diciembre, o sea que 7 de diciembre se le hacía el altar de la Virgen, que es eso que vas a mostrar en la foto, ese es el día 7 de diciembre. Se armaba el altar y se velaba toda la noche y al otro todo el día. Venían gente de Buenos Aires, de Córdoba, del Paraguay, de todo lado, del Brasil, de todo lado venían a pagar su promesa. Era una cosa muy linda. Y ella hacía la comida para todo el mundo gratis, porque eso era la promesa de ella. En el costado de la villa vivía la familia Núñez. Y esa señora venía a ayudar en la casa, hacían las banderas de Argentina, del Paraguay para los varones. A las chicas se le hacía la capa y se le hacía las polleras de papel crepé y se le vestían todo así a los chicos. Y a los más chiquitos se le hacía, en vez de la capa, se le hacía las alas y se le ponía como ángel. La villa cooperativa comenzaba del lado del terreno de la viuda Pilar y terminaba al lado del galpón que está de la cooperativa. Ese galpón ya estaba, eso ya es todo ahí. Y bueno, se hacía hilada, creo que había hilada de ponerle 8 casas más o menos. Había una hilada de casa de 8 casas menos, después un espacio, otra hilada, otro espacio, cosa que se pueda entrar con vehículos y esas cosas para no tener problemas. Bueno, la primer casa era de Acosta Tahuató. Él era el capataz de Tarefa y empezaba del lado de la casa de la viuda Pilar. A continuación, atrás de eso seguían otra familia que yo no me acuerdo. Lo único que me acuerdo, la última casa era de Jiménez, que era sordo y tenía su familia, que él criaba bastante. Después la otra fila empezaba con la casa de Ruiz Díaz.
También no me acuerdo más de lo que continuaban atrás. Después comenzamos con la casa de Moncho Rábalo, que su señora era Ramona. Él era jugador del Club Huracán y con él nos íbamos a la cancha a hinchar a favor del club. Después estaba la familia Tina, una señora también que ella era media que curaba, ¿viste? Ella es la primera casa de ella y a continuación otra vez seguía los otros. Después estaba doña Elisa, su primer casa, y atrás continuaba otra también casa que yo, lo único que me acuerdo es de don Baeza, que atrás de ella. Esa señora, doña Elisa, cuando se peleaban en la casa de mi abuela, ella cruzaba la calle y ella golpeaba el piso para separar la pelea. Después de eso viene la familia Villalba, Vicente Villalba. Y después viene Enciso. Y después continuaba la fila con los otros nombres, que alguno que terminaba con Reino González, su mamá, los Cabrera, que es el papá de Lalo Cabrera, los Villanueva, eso terminaba todo en el fondo, ¿viste? Y estaba los Centurión también, Ayala, los Cairé, y así. Después venía la casa de doña Romualda Gauto. Después venía la casa de doña Morínigo. Y al lado del galpón de la cooperativa estaba la casa de Loisasi. Don Isasi era capataz también, creo que era capataz del secadero. Cuando yo llegué era un barrio bastante grande. Fácilmente había 50 casas más o menos, que yo 50 veces saqué la cuenta. 50 y capaz más todavía. En el último allá vivía los Lalo Cabrera y había uno capataz. Acá no hace mucho que murió Vicente Villalba, al lado de la cancha Huracán para acá. Ese tenía enseguida la casa enfrente, casi al enfrente de Dalman, a la hora. Y cuando nosotros vinimos, fuimos en una casa de ahí, de donde está el galpón grande, más o menos a 60 metros para el fondo, pero bien sobre la calle. Y como mi papá era capataz, entonces le hizo una casa grande, al lado del galpón ese, el galpón que está ahí, eso níspero que está ahí, a donde está la gomería, eso todo mi papá plantó. Eso todos nosotros plantábamos cuando éramos chicos. Y atrás de donde está la estación de servicio estaba la cancha. Y terminando la cancha estaba la carnicería Martínez. Ahí nosotros nos hicimos, jugamos al fútbol todos los días. Y bueno, tenía que entrar a la escuela también, lógico. Y bueno, y después pasé quinto grado y bueno, y ahí salía el coso, ya enseguida, como en aquel entonces se podía trabajar. No es como hoy que tiene que tener tantos años para trabajar y no podía hacer trabajo. Yo con 15 años entré en la cooperativa ya a trabajar, en el secadero con mi viejo. Como decía ese antes de pescador, a cuidar la hierba, cómo va la hierba. Si va quemado o si va medio... Yo tenía que tocar un timbre para decirle al que hace fuego que haga más fuego o quemenme el fuego. Entonces tiene que apagar un poco porque la hierba iba muy seco. O sea, ya con punta quemada que dice. La hierba se quema la punta de las hojas. Entonces eso ya perdía no el peso, sino que la calidad de la hierba. Y bueno, y después enseguida me llevaron trabajé seguro que una zafra y me llevaron al IPF.
que era la ESO. Ahí donde está la oficina nueva de la cooperativa. Ahora que es grande ese. Ahí era la ESO. Ahí trabajé con el surtidor, marcando 5 litros ese de ahí. Y bueno, ahí trabajé hasta que se hizo la IPF. Bueno, ahí me llevaron a Campana y sí, hice un curso de... yo me quería mucho Roja, porque Roja era el gerente de la cooperativa. Y le dio toda la fuerza a mi viejo, todo lo que se puede hacer en la villa, él era capo. Yo voy a decir que él dominaba, entre comillas, te voy a decir cómo el asunto, ¿no? Y tenía que terminar, por ejemplo, la cosecha, la zafra del zapeco, el secadero, y él tenía que tener el mantenimiento de la villa. O sea, que arreglo, el techo donde que goteaba, pintura. Todo en aquel entonces se pintaba con cal y se ponía cactus. El cactus se cortaba para que aguante la pintura, me acuerdo. Y así, y bueno, yo le ayudaba a pintar, y bueno, y así. Y, bueno, hasta que, bueno, mi viejo después le trasladaron también, cuando terminó la cosecha acá, la zafra acá que cerró el secadero, le mandaron a Cuatro Bocas. También allá se jubiló mi viejo. Y la villa acá, cada casa tenía su número. En la parte de atrás, a donde que ya terminaba la parte de la villa, vamos a decir, las casas eran todas en línea, sí. Y había 10 casas. Cada 5 metros. Antes tenían cada uno su cerco de tacuara. ¿Entendés? Y vos tenías tus secciones. Y había otro leño, y ahí, bueno, y bien atrás había los baños para la villa. No es que vos tenías tu baño en tu casa, bueno, una cloaca, nada. Había baños largos que tenía, yo me acuerdo, 10 baños y 10 baños. O sea que el baño estaba compuesto por dos, un caserón, y el baño estaba dividido en el medio. Para atrás las mujeres y los hombres para adelante. Y ese, él no tenía dueño, no, era tu baño. Pero había un personal que la cooperativa ya contrató para que haga la limpieza. Los fines de semana se tenía que limpiar los baños. Y los baños, las mujeres siempre tienen más limpios, los hombres que mira orinar por la pared, cualquier cosa. Pero se mantenía y así vivíamos. Ahí estaba, al último estaba el Sereno, bien acá vivía Villanueva, me acuerdo. Y esa hermana, hay un centurión que trabaja, el hijo trabaja en la radio. Y bueno, la villa cooperativa terminó igual que la villa de Ranger, de la cooperativa de Guatambú. O sea que hicieron el secadero allá y se fue y se hizo vivienda allá. Entonces, la cooperativa, para terminar a esa gente de ahí, le dijo, bueno, te vamos a solventar los gastos, nosotros pagamos y usted a cuenta de trabajo le damos la casa. Y ahí se cambiaron todos, quedó 2 o 3 revoltosos nomás quedaron allá en la villa. Eso que no querían salir. Pero el resto se fueron todos, se fue todo. Fueron todos, ahí se terminó. Y les queremos contar que estas son simplemente algunas de las entrevistas que hay para este documental que se está trabajando en la edición y que lo vas a poder ver en el canal 55 Plus, en donde el objetivo no es solamente pasar
programas antiguos, producciones del canal, sino trabajar en los documentales, pero con la historia de Montecarlo. Producciones nuevas, con historia, y hay muchos testimonios que se están trabajando, se está elaborando en la edición para poder salir al aire. Esto fue un programa especial de Tu Lugar en el marco de los 106 años de Montecarlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en un próximo programa.